purificación del Metzorá, segunda parte. Ser reengendrado de lo alto. Esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse. Cuando se le haya informado al sacerdote, el sacerdote saldrá del campamento. Está en el capítulo 14 de Vayikra que vamos a estar desglosando de a poco, ¿no es cierto? Que el sacerdote saliera fuera del campamento para examinar al Metzorá simboliza a la doña Yeshua que dejó su lugar original y se humilló a sí mismo para estar cerca del pecador. ¿Sí? El Adón vino de los cielos a la tierra para estar cerca de nosotros, los pecadores, y esto lo vemos en Matillá. Cuando bajó del monte, lo siguió mucha gente, y vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Adón, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces vemos aquí el importante detalle de que esta primera parte del ritual de purificación toma lugar fuera del campamento. El Metzorá había sido declarado limpio, pero aún no había sido purificado, lo cual veremos que es un proceso que demora 2 semanas. En base a lo que venimos estudiando, ya podemos razonar que esto aplica a los débiles, evidentemente, las mujeres espirituales, ¿no es cierto? Entonces vemos que a pesar de que la Zaraat había desaparecido, único motivo por el cual el sacerdote podía declararlo puro, ¿no es cierto? Si la Zaraat ya no estaba, no era visible, no había nada, aún así la persona no es todavía declarada pura, no está oficializado el asunto. Por lo que el sacerdote tenía que ir primero donde el Metzorá estaba viviendo, así que él tenía que aventurarse a un lugar impuro para así poder hacer su examinación. Yeshua, que es completamente puro, vino a mezclarse con esta humanidad impura. Y de esta manera entonces el sacerdote podía conducir los primeros procedimientos que tenían como meta hacer de la persona impura una pura nuevamente. Allí también se realizaba el ritual que vamos a ver a continuación con 2 aves, y este ritual no era aún la purificación completa, como veremos, ya que el Metzorá aún no era admitido dentro del campamento. Esto no es diferente al sacrificio de la vaca roja, que también tenía lugar fuera del campamento, sí, que también vamos a estudiar a fondo en su momento. Este ritual que estudiaremos más adelante resultaba en una mezcla de cenizas de la vaca roja y agua, sí, la cual después era usada para rociar sobre aquellos que necesitaban ser purificados por haber tocado un muerto. De hecho, hay más similitudes entre el ritual de la vaca roja y los que son descritos en los Pasukim 4 y 7 para purificar a alguien de Zaraat. Este Metzorá debía haber sido aislado, debía haber sido excluido del pueblo de Elohim. Nadie debía tocarlo para evitar que la contagiosa enfermedad le fuera transmitida. No obstante, el Adón Yeshua, teniendo conmiseración del Metzorá y en amor, se le acercó y lo tocó. Él salió fuera del campamento, sí, donde estaba el Metzorá, lo tocó, lo dejó limpio, pero aún le ordenó completar con los requisitos para que su purificación fuera completa a los ojos de todo el universo. Para esto es que son los rituales que todos tenemos que cumplir. No es que sean lo que te salva, ni lo que te limpia, ni lo que te nada. Simple y sencillamente son la forma en la cual nosotros manifestamos externamente lo que sea que se nos está pidiendo. Es una expresión de obediencia. O sea, el bautismo no me salva, pero si no me bautizo, estoy siendo rebelde. Lo que sea, ¿no es cierto? En todas estas cosas necesitamos, porque se aplica a muchísimas cosas, necesitamos demostrar al mundo que hemos pasado de un estado a otro estado. Por lo tanto, la obediencia en lo que sea que se pida es lo básico. Decir que los rituales no son nada porque son solo rituales. Sí, ciertamente que el ritual no es lo que salva. Tampoco hay que tomarlo por ese lado porque tampoco sirve desde ese ángulo. Pero decir eso para evitar hacerlos no contiene la imagen de Yeshua dentro de la persona. En Vayikra 14 vemos que el Metzorá que había de ser sanado tenía que buscar ser purificado delante de Elohim, ¿sí? A esto se refería el Adón cuando le dio la orden al Metzorá de ir al sacerdote. Esto significa que quien está enfermo del pecado de Zaraat, aun cuando haya sido sanado por la vida divina en su interior, porque este Metzorá fue sanado por el Adón instantáneamente, pero todavía esa persona debe
deberá tomar medidas con respecto a sus carencias e inmundicias delante de Elohim para ser purificado. Esta persona ha sido llevada de impura a pura, pero aún debe volver a ser Kadosh para estar en la presencia de Elohim. Y como vamos a ver ahora en breve, todavía no está pura del todo, tan oficializado, porque tiene todos sus pasos. Para ser limpios de la Zaraat, no solo se requiere acción por parte de Elohim, como hizo Yahshua, sino también cooperación de nuestra parte. Como Metzoraim, o sea, como pecadores, tenemos que buscar ser purificados. Este Metzorá, fue purificado porque él fue a llamar. ¿Sí? El que procuremos ser purificados es nuestra cooperación con la gracia y el amor de Elohim. Por supuesto, una vez que seamos purificados, obedezcamos. ¿Sí? Se trata de eso, vayamos y hagamos lo que el Adón nos pidió. ¿Qué fue lo que le pidió el Adón? Cumple con la ley. Fue simple la orden. El que había sido sanado de la Zaraat, entonces aún necesitaba ser purificado en cuanto a su relación con Elohim. Había sido curado, había sido declarado limpio, ahora debía presentarse delante del Padre para presentar sus ofrendas y sacrificios. Eso se va a hacer un poquito más adelante. Si el sacerdote ve que el Metzorá se ha curado de su afección escamosa, el sacerdote mandará que le traigan 2 aves limpias vivas, madera de cedro, tela escarlata e hisopo para el que va a purificarse. Estas 2 aves, las cuales son limpias y están llenas de vida, ¿sí? Son tipos de Mashiach. Mashiach es tipificado aquí por la vida de las aves, la vida que puede volar en el aire por encima de la tierra. Las aves pueden trascender el ámbito terrenal, ¿sí? Las aves del paso 4 representan a Mashiach, que vino desde los cielos, pertenece a los cielos y trasciende el ámbito terrenal. Por supuesto, las aves debían ser limpias, o sea, ser tajor, ¿se acuerdan? Es decir, aptas para el consumo. No podía tratarse de aves impuras, no podían traer 2 cuervos, por ejemplo, pero también debían ser silvestres, es decir, no domésticas, para que al soltar la viva, que tenía que ser soltada, como vamos a ver, no regresaran. ¿Sí? Entonces tenían que cazar en el monte 2 aves. En oposición, Mashiach es nuestra ave pura y nosotros somos las aves impuras completamente, ¿no es cierto? Mashiach y nosotros en nuestra carne somos completamente lo opuesto. Pero cuando estamos con Él nos cubre con su sangre y nos purifica. Todo lo que tiene que ver con nosotros es inmundo, pero todo lo que tiene que ver con Él es limpio. Las 2 aves representaban entonces por una parte que Mashiach murió por nosotros para quitar nuestra inmundicia y por otra que Él resucitó por nosotros para liberarnos de nuestra debilidad. Mashiach murió en el madero para quitar nuestros pecados. Esto lo tipifica la primera ave, sin embargo vamos a ver que esto no es un sacrificio. Mashiach resucitó de entre los muertos para liberarnos de nuestra debilidad por el poder, la fortaleza y la energía de la vida verdadera. Esta vida es la vida de resurrección, la vida que está en resurrección. Nosotros estábamos todos muertos, pero recibimos una nueva vida a través de la resurrección de nuestro Adón. Esta es la vida de resurrección, una segunda oportunidad. También es la vida divina, es la vida eterna e increada de Elohim. Nosotros recibimos esta vida de parte del Mashiach resucitado, que está tipificado justamente por la segunda ave. Las 2 serían uno solo, pero acá son 2. Entonces, estas 2 aves representan 2 aspectos de Mashiach, de su obra. Mashiach en su muerte en el madero, Mashiach en su resurrección. Esto ya lo estudiamos en otros lados. Pero también representan a Mashiach muriendo por nosotros, ¿no es cierto? Como estamos diciendo. Y nosotros somos sumergidos en él. Vamos a ver que la segunda ave es sumergida dentro de la sangre de la primera, ¿no es cierto? Con ella se salpicaban al Metzorá y de esa manera después esa ave era soltada. Nosotros somos sumergidos en él, somos tocados por su sangre y ahora podemos volver a entrar en contacto con los cielos, podemos volver a tener la promesa de tener ese cumplimiento a full en su momento, ¿sí? A nuestro Creador, porque hemos sido engendrados de nuevo, esta vez de lo alto, sí, del árbol de la vida directamente. La madera de cedro representa la humanidad elevada y honorable del Adón, que lo hace apto para ser nuestro Salvador. En el Tanaj a menudo se usan plantas, ¿no es cierto?, como tipos de la humanidad del Adón. La madera en particular es uno de estos tipos, y la madera de cedro era la más apreciada justamente, y por eso tipifica la humanidad de él.
En Melahim Aleph dice que Shlomo disertó sobre todos los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. O sea que son los dos extremos, por así decir. El hisopo figura entre las plantas más pequeñas. El hisopo mencionado aquí representa que el Adón estuvo dispuesto a humillarse al hacerse semejante a los hombres. O sea, el Elohim más elevado se hizo el más humilde de los hombres, ¿sí? Para estar cerca nuestro, para ser nuestro Salvador. Por una parte, según lo tipifica la madera de cedro, el Adón posee el nivel de humanidad más elevado, o sea, la perfección que debería haber alcanzado el ser humano sin la caída. Por otra, según lo tipifica el hisopo, él también estuvo dispuesto a humillarse para hacerse accesible a nosotros. Parte del hisopo puede ser usado para absorber líquidos. ¿Sí? Con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel de las casas en Egipto, también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto, como vimos que hizo Moshe. ¿Sí? El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación de las aguas purificadoras producidas por medio de la ceniza de la vaca roja. Como dice, una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre todas las personas que estuvieron allí, sobre aquel que tocó el hueso o el muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. En el Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No cabe duda de que la purificación de la plaga de Zarat es la base para la oración del rey David en este salmo después de su pecado con la mujer de Urías. Él pide ser purificado con hisopo. Él se consideraba a sí mismo un leproso, ¿sí? Así podía sentirse libre de la lepra del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior, ¿no es cierto?, el que tiene el hombre que ya ha cubierto enteramente con la plaga de Zarat, de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como ya lo estudiamos antes, ¿sí? Cuando el Metzorá quedaba totalmente cubierto y era declarado limpio. Entonces, ahora se podía pasar a la siguiente fase. La tela escarlata, que es un rojo oscuro, implica muchas cosas en la tipología, pero principalmente la sangre de Yahshua. Por lo tanto, representa la redención que Mashiach efectuó al derramar su sangre en el madero. El color escarlata también implica realeza. Mashiach fue inmolado, clavado en el madero para efectuar la redención, y por medio de esa redención él fue hecho rey. El Salvador no se hizo rey luchando, sino al morir, es decir, al ser clavado en el madero, al ser derramado por completo, al entregar por completo eso que nosotros nos resistimos tanto a quebrantar. El sacerdote mandará degollar una de las aves sobre agua viva en una vasija de barro, continúa diciendo Vayikra. La palabra traducida como corriente fresco o fresca, ¿no es cierto?, significa literalmente viva. La traducción es aguas vivas y es Mayin Hayim. El vaso de barro lleno de aguas vivas, sobre el cual mandaban a matar al ave, significa que al morir el Adón en la carne, él se ofreció a sí mismo, Elohim, mediante el Ruach viviente y eterno. Tenía que ser un vaso de barro, evidentemente. Porque si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, ¿cuánto más la sangre del Mashiach, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo? Y dice en Ibrín 9. El vaso de barro representa la humanidad del Adón, las aguas vivas representan al Ruach viviente y eterno de Elohim. Un ave debía ser degollada en un vaso de barro sobre aguas vivas, no pueden ser aguas muertas, no pueden ser aguas estancadas. Esto significa que Mashiach fue inmolado en su humanidad, la cual estaba llena del Ruach viviente y eterno para darnos la vida, ¿sí? Él derrama su vida. En la sangre está la vida. En Ibrín 9, que acabamos de leer, vemos el cumplimiento de este tipo. Este pasuk dice que Mashiach, mediante el Ruach eterno, se ofreció a sí mismo Elohim. Mientras moría en el madero, él se ofreció a sí mismo mediante el agua vida, sí, que es el Ruach eterno y viviente de Elohim. Él se derramó por completo, que lo estaba llenando ese Ruach. Cuando Mashiach estaba en el madero, él no estaba solo, ya que el Ruach eterno estaba en él y con él.
Sin las palabras que Shaul expresa en Ibrín 9:14, no habríamos podido entender este tipo, ¿no es cierto?, de Vayikra. Realmente, en el tipo se mencionan varios detalles de una manera muy sencilla. Aquí tenemos un vaso de barro, aguas corrientes y un ave que era inmolada. Cuando comparamos este tipo con Ibrín 9:14, vemos que cuando Mashiach, o sea, el ave inmolada, estaba siendo clavado en el madero, él estaba en su humanidad, el vaso de barro, sí, pero en él estaba el Ruaj eterno, el Ruaj viviente de Elohim, sí, las aguas vivas. Mediante el Ruaj que lo estaba llenando, Mashiach se ofreció a sí mismo a Elohim. La otra ave, el ave viva, ¿sí?, junto con la madera de cedro, los hilos escarlatas, el hisopo, son mojados en esa sangre del agua, en el agua que había sido mezclada, ¿no es cierto?, para que esa sangre fuera rociada con toda el ave junto, ¿no es cierto?, con el hisopo y todo, fueran rociados 7 veces sobre el que debe ser purificado de la zaraat. Tomará la ave viva junto con la madera de cedro, la tela de escarlata y el hisopo, y los mojará junto al ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua viva. Entonces la rociará 7 veces sobre el que va a purificar, el que se va a purificar de la erupción, y lo purificará y dejará libre al ave viva en el campo. Esto significa que la redención perfecta efectuada por el Adón no solo hace que el hombre sea lavado objetivamente en cuanto a su posición, sino que también el hombre experimente subjetivamente en el Ruach HaKodesh, claro, el sufrimiento padecido por el Adón al derramar su sangre en su humanidad honorable y elevada y a la vez humilde, ¿no? Esa mezcla perfecta. Y además que experimente su muerte, su resurrección, ascensión y glorificación. Todas estas cosas están implícitas en este tipo, que es un tipo muy rico. Acá tenemos entonces 4 cosas: la otra ave, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, ¿no es cierto?, que eran mojadas en la sangre. Este manojo entonces después era utilizado justamente para rociar al Metzorá. Este ave inmolada, por supuesto, representa su redención. Ahora, ¿qué es lo que representan su resurrección, su ascensión y su glorificación? Evidentemente el ave viva. Estas 2 aves representan a Mashiach en estos 2 aspectos: muerte y resurrección. Por una parte él fue inmolado, lo cual es representado por el ave muerta; por la otra él fue resucitado, lo cual es representado por el ave viva. Quiero que queden bien claros todos estos puntos, porque el tema es realmente complejo, pero es rico y es hermoso. El Mashiach que murió llegó a ser el Mashiach viviente mediante la resurrección. La ascensión de Mashiach es representada por el ave viva que vuela y se eleva en el aire, ¿no es cierto?, y se va. La glorificación del Adón es representada por la escarlata, que implica el reinado. Mashiach es glorificado en su reinado, en su obra. Mashiach fue humillado en su encarnación, fue avergonzado en su muerte en el madero y fue glorificado en su reinado. Por lo tanto, en este tipo vemos al Mashiach que lo incluye todo, ¿sí?, ya que aquí tenemos su humanidad completamente, su redención, su resurrección, ascensión y glorificación. Esa ave viva suelta en el campo, ¿no es cierto?, que significa que el Mashiach viviente hace que el pecador que ha sido purificado no solo experimente la muerte y la resurrección de Mashiach, sino también su ascensión. Mashiach ha logrado todo esto por nosotros, y lo único que nos queda por hacer es experimentarlo y disfrutarlo. En el Mashiach clavado en el madero, quien es el ave muerta, nosotros morimos. Ahora, en el Mashiach resucitado, que es el ave viva, nos elevamos en ascensión. Hemos sido libertados y ya no tenemos más impedimentos. Recordemos que estos puntos son así en el plano espiritual y nosotros todavía estamos acá, así que no salgan volando para no darse un porrazo. Finalmente, un punto que todos deben tomar en cuenta para no andar desacreditando lo que el Ruach revela es que este ritual no es considerado un sacrificio, porque muchos dicen que esto no es así porque este ritual no es el sacrificio. No estamos diciendo que este ritual traiga la purificación ni la expiación ni nada por el estilo. Eso lo vamos a ver a continuación en el próximo post. Así que no confundir las cosas, porque era realizado fuera del campamento. Así que esto no puede ser un ritual de expiación. Los holocaustos, todas las ofrendas de pecado, transgresión y todo, tienen que ser
ofrecidas en el altar, ¿no es cierto? Y dentro del tabernáculo. Así que decir que esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no es como el sacrificio del pobre que ya estudiamos, que se apoyaba sobre la sangre del holocausto. ¿Se acuerda? Este ritual de las aves simbolizaba la muerte del viejo hombre Metzorah y el nacimiento del nuevo hombre. Y aquí profetizando el nacimiento que todos recibimos en Yeshua. Por supuesto, todo esto culminado, porque nosotros todavía no llegamos al punto final, ¿no es cierto? Y el Metzorah tampoco había llegado al punto final, vamos a ver que hay muchos pasos más que tiene que seguir. Reitero una vez más que para exponer estos tipos es necesario conocer todas las escrituras, ¿sí? Y dejar que el Ruach nos revele sus verdades. Esta es la teología apropiada, la teología bíblica verdadera. La teología bíblica tiene mucho que ver con la Tzaraat que vemos en Vayikra capítulos 13 y 14. Si esta teología no incluyera el tema de nuestra Tzaraat, estaríamos completamente alejados de Elohim. Acá se nos está explicando cómo y por qué y de qué manera Yeshua cumpliría tipos. ¿Cómo se puede decir que Yeshua cumplió las profecías si agarramos el libro de las profecías y lo tiramos para miércoles? No se pueden tirar las profecías porque son parte justamente de la historia toda. Es una barbaridad decir que fueron abolidas. Esas fueron cosas maravillosas a través de las cuales nosotros tenemos una comprensión no solo de lo que vendría, y esta comprensión le fue revelada a estos apóstoles después de la venida de Yeshua, ¿no es cierto? Así como está siendo ampliada en la actualidad porque estamos entrando en la siguiente etapa y todas estas revelaciones provienen del Ruach. No podemos tirar a la basura ninguna parte de la revelación porque no hay nadie, no hay un hombre que pueda estar sin su sombra. Realmente las dos cosas se complementan y están juntas. No se desprecie aquello que sirvió como sostén y soporte en su momento. Entonces fuimos redimidos por el Mashiach clavado en el madero y ahora estamos en el Mashiach resucitado, ¿sí? Elevándonos en el aire juntamente con él.